Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Se Libre. Rompiendo el silencio del abuso espiritual. Mi nombre es Jocelyn. Mi nombre es Minor. Estamos súper contentos de que estén aquí nuevamente acompañándonos a este nuevo capítulo y vamos a hablar el día de hoy de la fe Tóxica. La fe tóxica. Sí, vamos a hablar de esto y bueno, vamos a comenzar con este concepto y ¿por qué le llamamos así? Fe tóxica. ¿Qué es exactamente la fe tóxica? Estamos con esta época de la humanidad, ¿no? De, ay, tal persona Sí, es tóxica, mi ex tóxica, ¿no? La mujer es tóxica. Sí, pero vamos a hablar hoy de la fe tóxica, ¿no? Que es en pocas palabras. Y vamos a señalar específicamente que la fe tóxica es la fe basada en el desempeño. ¿A qué nos referimos con esto? Porque creo que en el primer episodio lo tratamos, pero fue muy rápido. Básicamente es que tenemos que ganarnos la aprobación y la aceptación de Dios por medio de un comportamiento apropiado. Entonces, mientras mejor sea tu comportamiento o tu desempeño, más le agradas a Dios. Y eso es una trampa. Y me gustaría poner el ejemplo que es como, no sé si han visto los hamsters, nuestra audiencia, que tienen la rejilla. Ajá, que tienen como una ruedita, sí, donde el hámster se mete a hacer ejercicio y él cree que va caminando, pero realmente es un círculo, va en círculo, esto es infinito, ¿verdad? Entonces me gusta hacer la comparación de que es una trampa igual con la fe tóxica, la fe basada en el desempeño. Tú le das y le das y le das y le das y crees que vas avanzando, pero realmente es un círculo no virtuoso, sino que más bien es un círculo vicioso. Y no llega a ningún punto. No llegas en ningún momento a que tu desempeño sea suficientemente grande como para que Dios te apruebe y te acepte todo el tiempo, ¿sí? Y llega un momento en que te das cuenta de eso. Yo creo que sí, hay un momento. Bueno, la fe tóxica es muy seductora, ¿verdad? Pero sí, mucha gente ha llegado a decir algo le falta a la fe. Sí. O sea, como que me frustro, como yo lo intento 1000 veces y sigo ahí mismo, caigo en los mismos pecados, le fallo al Señor. Exacto. Entonces sí, debe ser. Sí, es frustrante. Es como el hámster, ¿no? Es cansado y en algún momento el hámster ya no puede más. Ajá. Y se deja ir por esta misma rueda y la rueda lo golpea, ¿no? Entonces creo que sí hay mucha gente que se hace esa sospecha, ¿no? Sí, ¿será que esto de desempeño realmente es el cristianismo o hay algo más? Sí, entonces podríamos resumir que la fe tóxica es el énfasis en el desempeño. ¿Eso? Exacto. Como en poquitas palabras. Exacto. Y esto parece ser lo normal, pero que sea lo más popular no significa que es lo que está bien. Sí, bueno, este concepto puede pasar desapercibido, pero también me pregunto, ¿es solamente este desempeño que implica esta fe tóxica o hay otro? Porque podríamos pensar en el otro extremo. O sea, está ¿cierto? El énfasis en el desempeño, pero también en el, ¿cómo le llamaríamos? A este otro extremo. El otro extremo es la hipergracia o la hiperfe, que básicamente es no hay relación directa entre mi fe y mis acciones. Mi conducta. Y mi conducta. O sea, es una fe que utiliza la gracia como excusa para justificar la no transformación. Y eso también es un extremo bien peligroso. Lo que debemos buscar es una fe balanceada, ¿verdad? Pero sí. Si nosotros como seres humanos tendemos a irnos a los extremos. Exacto. O es súper estricto o es súper relajado. Si nos cuesta mantener ese equilibrio en realidad. Y sobre todo creo que los dos extremos lo que hacen es distraernos de quién sostiene nuestra fe. ¿Sí? En un lado defendemos que debe ser por comportamiento y en el otro lado defendemos que es por solo su gracia. Solo su gracia.
Pero una gracia que no lleva a transformación Ujú. es una desgracia. Ujú. Pero dentro de nuestro sistema cristiano, no sé, se da mucho más lo que en base al desempeño. Es lo más Yo común. siento, pues Es lo por lo más común. menos es lo que conozco. Y donde hay dos cosas, digamos, creo que hay dos indicadores críticos de esto del Ujú. desempeño. Que tu valor se mide Sí, tu valor se mide por asistencia, Ujú. ofrendas, voluntariado sí. o lectura de la palabra. Sí, es que muchos se preguntarán, ¿no se trata la religión de ser buena persona? Este es el gran anzuelo. Ujú. Eh, Realmente estamos muy, muy preocupados cuando algunas organizaciones explícitamente eh, creen que el comportamiento es necesario para ser aceptado por Dios. Entonces algunas iglesias dicen es que tiene que ser inmersión total en agua cuando eres adulto. Es necesario un tiempo de oración y lectura de la palabra diaria o ciertas versiones, ¿no? Cuando empezamos a escuchar que esas campanillas suenan, entonces estamos delante de un sistema de desempeño. Pero ese desempeño establece una norma. Y este es el otro indicador que me parece que este tipo de fe tóxica se vuelve más peligroso. Cuando yo para ser aceptado por Dios tengo que parecerme a todos los demás y cumplir con las normas. Y esas normas pueden ser explícitas así, como bautizo a tanta edad, Claro, que eso. tiene que ver con las reglas de la denominación o de Sí, la organización. pero también hay implícitas, como lo hemos visto también en otros capítulos, donde tienes que adivinar por qué esa expresión facial, por qué ese lenguaje corporal, ¿verdad? Por qué esa desaprobación pasivo-agresiva, por qué arquea las cejas, ¿verdad? Por qué frunce el ceño. Sí, o ver aspecto como cuántas veces va, cuántos domingos va a la iglesia. Ujú. No es algo que se dice directamente, pero Pero se puede respirar sí, en el se ambiente. percibe. Ujú. O cuántas veces faltaste a la reunión, al estudio bíblico, Ujú. cosillas. Y todas estas cosas son buenas. Ujú. El problema es que nos distrae de las cosas más sublimes. Ujú. Importante. Ujú. Ujú. Pero eso es súper agotador. De verdad que es súper agotador. Entonces me pregunto, Sí. ¿qué dice Jesús con respecto a esto? ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Habíamos hablado de Mateo 23, del 23 al 33, la confrontación de Jesús a los fariseos, ¿no? Empieza su discurso diciendo hipócritas. Me gustaría que hoy ampliáramos un poco ese tema, de ese versículo. El versículo sigue diciendo, ustedes dan una décima parte de sus especias, menta, eneldo y comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y fidelidad. Entonces, vemos aquí el intercambio. La justicia, la misericordia y la fidelidad se cambian por menta, eneldo y comino. Y aquí es donde hablamos ya propiamente de la fe tóxica. La fe tóxica desenfoca a las personas de la justicia, la misericordia y la fidelidad por menta, eneldo y comino. Y en concreto, en nuestros días, ¿cómo ¿Cómo lo podemos ver? contextualizar a eso? Me Ok. refiero. Em, Creo que la equivalencia más tóxica es decir, soy aceptado por Dios si cumplo con las normas para ser aceptado por mis hermanos en la fe y por mis líderes. Ujú. Ahí es donde sustituimos el lugar que solo le corresponde a Dios y lo cambiamos o ponemos más bien personas en ese lugar. Ok, yo voy a hacer esto para ser igual que todos, para cumplir la norma y la expectativa que el sistema y mis líderes han impuesto. Sí. Entonces dejamos de concentrarnos en la voluntad de Dios para seguir con las normas. Sí, y trabajo y pongo toda mi energía, todo mi tiempo, toda mi fuerza. Me postergo inclusive en temas de mis intereses por ese fin. Y aquí entra también el juego con el legalismo, ¿no? O sea, si en mi iglesia existe el estándar no dicho de que hay que leer la Biblia 1 hora al día, voy a leerlo 2. Para cumplir con Cumplir un poco la más expectativa y llevarlo todavía más al extremo. nivel. Ajá.
Exacto, porque es ese juego, ¿no? Si la rueda se mueve, tengo que patalear más duro, ¿verdad? Entonces termina siendo este ciclo de obras y aceptación. Hago obras para que me acepten, y una vez que me aceptan, hago más obras para que Dios me acepte más. Sí. Y es una rueda muy O sea, se peligrosa. trata de Dios por una parte, pero también de la gente que me rodea, o de los líderes, o la expectativa que ponen los líderes sobre mi proceder como cristiano. Sí. Y yo entiendo que hay gente que se queda atrapado en esa rueda, porque de verdad he visto personas con un deseo sincero de conocer y de servir a Dios. Entonces dicen, si así funciona, voy a amoldarme, aunque me tenga que quebrar. Pero si todos están en la misma rueda, yo me voy a subir a la misma rueda. Sí, sí, y es desgastante, sin duda alguna. Y pueden pasar muchos años para que recién una persona se dé cuenta de eso. O puede estar súper agotada con ese estilo de vida, por así decirlo, que termina en muchos casos, en algunos casos decepcionándose, ¿cierto? Y decir, hasta aquí, ya no más. O patean la rueda o se patean a sí mismos, pero siempre el daño es muy trágico. Es muy trágico. Bueno, Jesús habló, como lo mencionaba, ahí en ese pasaje, en esta historia que nos está relatando, pero también recuerdo que Pablo también habló de esto, o sea, de esta fe tóxica. Pablo también lo menciona, entonces... Sí, fue una de las grandes luchas del apóstol, ¿no? Con el tema de los judaizantes. El tema es que la gracia, no es que tuvieron rechazo a la gracia, es la gracia más otra cosa. Ajá. Esa fue la gran lucha. Esa fue la gran lucha de Pablo, ¿no? Sí. ¿Qué quieren traer a la mesa también sumado a la gracia? Si es que la gracia no es suficiente, entonces ¿cuál es el sentido del evangelio? Pero me gusta mucho lo que nos aporta Romanos 10:9. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sí. Entonces la fe se basa en lo que Dios hizo por nosotros, no en lo que nosotros hacemos por Él. Y aquí vemos cómo Pablo subraya, pone negritas y resaltado y dice, el esfuerzo humano no es el camino hacia Dios, sino es la dependencia total del mensaje de Cristo. Sí, pero nosotros tendemos sí o sí allá. Claro. Es como que lo venimos con el chip. Porque la gracia nos incomoda. Yo no sé si tú has visto ese video, se volvió muy viral. Me lo estás dando gratis, qué raro, no tiene que haber la letra chica o como que no nos calza. No, y creo que cada día más vivimos en una sociedad por méritos. Entonces, no sé si viste ese video que se hizo muy viral, que hay una fila de gente en el supermercado y llega alguien y está pagando, ¿no? Sí. Va a pagar y el de atrás le paga y se va. Entonces, es muy interesante ese video como un ejercicio social porque el 90 y resto por ciento de las personas que les pagaron la cuenta se sintieron incómodos. Sí, o sorprendido. ¿Por qué? O cuál es la letra chica. Sí, porque a mí, o sea, como no, tiene que haber algo detrás. De hecho, exacto, cuando alguien es muy amable decimos, pero ¿cuánto me va a costar esta amabilidad? Sí. Me parece muy extraño. Y es esa resistencia que tenemos a depender de otra persona, ¿no? A reposar en los méritos de alguien más. Y no tener que dar algo, o sea, cuando tú me das, yo te doy. O sea, porque me siento en deuda, como que... Exacto. Y mucha gente choca con el evangelio de la sola fe, porque dice, pero es que yo me siento relegado. Claro, porque el protagonista nunca fuimos nosotros, fue Jesús. Sí, es que no, si solo predicamos la fe, eso la gente se va a sentir muy cómoda. No hay nada que nos incomode más que darnos cuenta que no podemos pagar nuestras propias cuentas. Qué lindo, igual. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Sí, y bueno, me imagino que para los nuevos creyentes, los jóvenes, los que vienen como recién llegando, ¿cierto? Creo que debe ser complicado o cómo salir de esa mentalidad con los nuevos creyentes, estoy pensando. Yo creo que la fe tóxica
La fe basada en el desempeño es especialmente seductora para los nuevos creyentes porque si Cristo murió en la cruz por mí, ¿y ahora qué quiere que yo haga? ¿Y ahora qué te ¿Ahora toca qué hacer? quiere Cristo que yo haga? Esa es la pregunta siempre, ¿no? Eso siempre muestra que están ansiosos por conocer a Dios y ser conformados a su imagen. Pero eso también los pone vulnerables cuando les decimos tienes que rendir para Un examen, tener acceso a su gracia. sí. Entonces, en lugar de ser alentados a vivir una vida de devoción por gratitud, les dicen que debemos hacer esto y esto para recibir el amor de Dios. Ese es Sí, un trágico acontecimiento. sí. Y en realidad cuando uno conoce al Señor, tiene un encuentro personal con el Señor, esto es algo natural. Sí. O sea, es tanta tu gratitud que naturalmente surgen los frutos, tus acciones, sirves y empiezas a caminar, no en esta bolita, sino que empiezas a caminar con un propósito, Sí. pero en gratitud a esa gracia, a ese regalo inmerecido. Tú lo acabas de decir muy bien, o sea, ¿cómo sé yo que mi fe no es tóxica? ¿Qué mueve la rueda? ¿El combustible de la rueda es mi orgullo o el combustible de mi rueda es la gratitud? Y nadie puede decir que ese examen no lo tiene que tomar todos los días. Sí, súper cierto en realidad. Si podríamos hacer un resumen de esto, es cierto que esta fe tóxica, creo que lo más terrible, por así decirlo, es que distorsiona nuestra relación con Dios. O sea, esta fe tóxica distorsiona cómo yo veo al Señor también y mi relación con Él. Y nos aleja de ese amor que es incondicional. Exacto. Y la fe tóxica es muy débil, en el sentido de que creo que hay muchas cosas que pueden separarme del amor de Dios en Cristo. Pero una fe sana es aquella que recuerda las palabras de Pablo: nada podrá separarnos del amor de Dios, ni aun nosotros mismos. Entonces una señal de esta fe tóxica sería. Yo creo que la gran señal es cuando cualquier cosa sustituye la gratitud de lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Sí? Una de las palabras que Jesús más repitió en los evangelios fue no tengan miedo. Creo que eso nos mostraba muchísimo la lucha del evangelio. El miedo no puede ser Motivarte, el combustible de nuestra caminar en Cristo. Tiene que ser la gratitud. ¿Sí? Sí. Y el problema que la fe se vuelve tóxica es cuando la gracia es desplazada por el miedo de no cumplir las expectativas humanas. Sí. No alcanzar ese Estándar para que Dios me apruebe. O en muchos casos también lo he escuchado para que no me vaya al infierno. Exacto. O sea, el temor constante de perder tu salvación. Eso pensando en la eternidad. Pero mucha gente piensa en el más aquí, como decía un amigo mío, para que no me caigan las 7 plagas. Sí, que no me vaya mal en la vida y que no sean malditas también mi generación. Bueno, hay tantos mitos también ahí. Pero eso, la única forma de guardarnos del legalismo y también de la hipergracia es tener los ojos fijos en Cristo y en lo que Él ya hizo. Sí, qué lindo, qué lindo. Qué bueno que pudimos reflexionar en esto y no sé, ¿tiene alguna aporte más? Y ya vamos concluyendo en este capítulo que creo que estuvo bueno y bueno, ¿qué nos queda para el próximo capítulo? Todavía no. En el próximo capítulo vamos a ver los frutos amargos de la fe tóxica. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y cómo eso alimenta también sistemas abusivos. Va a estar interesante, así que no se lo pierda, por favor, no se lo pierda. Y como ustedes ya saben, estamos ahí en las redes sociales, en Instagram, estamos como Celibre Oficial. Pueden escribirnos a través de mensajes internos y vamos a estar contestando. Bueno, en YouTube, sigan, por favor, ahí pedimos que sigan la cuenta
se libre por YouTube y que puedan también compartirlo con otros hermanos, otras personas. Así que bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Ujú. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.